Ernesto Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús, ¿qué tal tú? ¿Preparando el Pues programa? bien, ahí estamos, ahí estamos. Vamos a hacer este Vuelve, programa de vuelve, momento, Jesús, vamos a hacer vuelve. este programa de momento. Y te quiero preguntar, Ernesto, porque me has dicho, muy interesante analizar lo de la entrevista de Ayuso, porque se la ve, a ver, anímicamente, ¿cómo ves a Ayuso? ¿La ves? Porque a partir, por ejemplo, de momentos como este, ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quienes banalizan el fraude fiscal? No sé, ¿a qué te refieres? ¿Quién banaliza con el fraude fiscal? Pues, por ejemplo, quien trata de hacer pasar un presunto delito por fraude fiscal por una simple multa que se paga porque se ha demorado uno en el pago de una deuda tributaria. Bueno, eso va por mí. ¿Lo dices por mí o...? Efectivamente. Ah, vale, pues pregúntame directamente. ¿Qué Yo opina la pienso, presidenta yo de la Comunidad opino. de Madrid de quien, como ella, banaliza el fraude fiscal? tú la ves descolocada, la ves cao, la ves en horas muy bajas. Anímicamente, por ejemplo, ¿cómo la observas? ¿Qué está pasando ahí? Porque esta forma ya de intentar defender a su pareja cuando tiene imputaciones tan graves, además mintiendo ha quedado en evidencia, ¿cómo lo ves? Porque mucha gente está hablando de esta entrevista que es bastante llamativa. La he observado con mucha atención esta entrevista y la he escuchado. Es una entrevista que yo creo que hay un antes y un después. Creo que esa entrevista, digamos, la descoloca, pero sobre todo aflora una situación de cierta fragilidad emocional de ella, que tiene que ver evidentemente con la situación. No digo solamente con la situación de su pareja, el señor Alberto González Amador, sino con, digamos, lo que ha pasado con la difusión, la publicación del documental sobre las muertes en las residencias. Eso también influye. Pero yo creo que lo esencial, te diría, es su relación con González Amador. Creo que ella se ha metido, digamos, a abogada defensora de él, cuando ahora creo que empieza a ver que no debía haberlo hecho. Que no debía haberlo hecho porque siempre, pues, dado que se trata de la presidenta de la Comunidad de Madrid, podía haber guardado distancia. Ella explica que, claro, como le han preguntado ya desde el primer día, cuando salió la noticia el 12 de marzo del 2024, ella contestó y a partir de ahí yo creo que se metió en un tobogán, en lo que ella ha llamado en Mérida el famoso engrudo, ¿no? Sí, sí, Se ha vamos si metido te en el parece, engrudo. Ernesto, vamos si te parece ese momento en el cual tú dices que ella realmente habló porque le preguntaron, cuando no es así, ella es la primera que se pone a defenderle. Vamos a ese momento porque es interesante analizar al menos algunos momentos de esta entrevista, porque tú me has dicho, quiero verlos. Bueno, este, por ejemplo. Si yo Disculpe, no don Isabel. contesto, queda que tapo, y si contesto, evidentemente empiezo a hablar de un tema que es que no es mío, no tiene nada que ver con mi responsabilidad como gobernante. Entonces, bueno, aún así lo hago. Pero Si cometo el error, si decide hablar del tema, y cometo tendrá el que ser error, rigurosa. En este momento vemos, Ernesto, como ella dice, no, es que hablé porque me preguntaron, pero claro, ella comete, tú dices un error del que ahora puede estar muy arrepentida, puede pagar por ello, por haberse puesto a defender a un presunto delincuente tan pronto. Yo creo que está pagando y creo que eso es lo que ella siente. Es evidente que yo estoy haciendo un juicio psicoanalítico aquí. Bueno, pues el psicoanálisis forma parte de la realidad, como sabes muy bien. Y lo que podemos observar físicamente en esa entrevista con Alsina es una cierta resignación a una situación que se ha creado. La situación que se ha creado es que ella, que no es la abogada de su pareja, de su novio, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha embarcado como si fuera la abogada defensora suya, pero como una abogada apasionada, tratando de mostrar a la opinión pública, insistir ante la opinión pública, ella y Mar, Miguel Ángel Rodríguez, con algo que les ha funcionado siempre. Y es que la palabra de ella, la palabra de Mar, pues en este Madrid, que es un Madrid muy ayusista, pues cala. El problema es que estamos en una situación inédita y la situación inédita es que esto no puede terminar bien. Hay otras cosas que pueden terminar bien, pero un delito fiscal, dos delitos fiscales, mejor dicho, una trama de facturas falsas, una confesión, que es una confesión detallada, no es solo ese correo, Jesús. El correo es el reflejo de 8 folios que constituyen su propuesta de acuerdo de conformidad, donde la conclusión es que él está dispuesto, González Amador, a pagar 520.000 euros, a aceptar dos delitos fiscales
4 meses de cárcel por cada uno de ellos, es decir, 8 meses, y una multa del 40% y el pago de intereses, 520.000 euros. Su defraudación ha sido de 350.961 euros. O sea, dices esto Por no va a los acabar bien, efectos, pero no va a acabar bien ¿para quién, Ernesto? ¿Para el novio, no también va a para acabar ella? bien. Es que como lo suyo no puede acabar bien, ¿Lo de lo quién? suyo, lo de González Amador, lo de la defraudación fiscal de los años 2020 y 2021, porque está pillado, pilladísimo, ha cometido unos errores garrafales, chapuceros, él y sus eh, fiduciarios y sus testaferros, sus empresas fantasmas. Entonces, eso no puede acabar bien. Entonces, no puede acabar bien para él, es que no puede acabar bien para ella, Jesús. Es muy sencillo. Se ha metido en una batalla perdida de antemano. Y entonces, cuando ella dice, no, pero es que es un año todos los días, claro, es un año todos los días, porque tú lo que querías, mejor dicho, tu pareja, lo que quería es un acuerdo de conformidad inmediato. Pero ¿qué hizo él y su defensa? Armó toda una cortina de humo con el fiscal general del Estado que ha ido retrasando las cosas y ya no puede acogerse a la conformidad. No puede acogerse a la conformidad porque ya, digamos, la jueza ha puesto en marcha el reloj de la investigación sobre los 2 delitos fiscales y eso ya está en marcha. Y él ahora va a tener que volver a mentir. Es decir, después de haber aceptado los delitos fiscales, va a tener que decir, no, 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 eso que yo decía, que decían mis abogados, no, 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 ahora es una cosa completamente nueva. Todo esto que estáis montando técnicamente es incorrecto. Y no es incorrecto. El que ha cambiado es él. Esto no puede acabar bien para él, no puede acabar bien para él, va a acabar muy mal para él y va a acabar muy mal para ella porque se subió a ese barco en lugar de hacer una muralla china. Ujú. Y una vez que se ha subido al barco, ¿qué va a pasar con ese barco? Bueno, lo que tenemos ahora es una jueza, la jueza María Inmaculada Iglesias, que a pesar de que él ha intentado bloquear el procedimiento, mejor dicho, su defensa, la defensa de González Amador, ir a largas, porque ya sabían que ella se iba a jubilar, ya era una, digamos, una información interna, porque esto se viene gestionando desde el mes de febrero. Tú cuando te jubilas anticipadamente, en este caso la jueza Inmaculada Iglesias cumple 65 años el 10 de agosto próximo, tú tienes que hacer, anunciarlo con 6 meses de anticipación. Quiere decirte que desde el 7 de febrero ella está tramitando en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y luego en el Consejo General del Poder Judicial su jubilación. Es un trámite muy sencillo. Es simplemente decir, mira, yo cumplo 65 años y en lugar de seguir a los 70 o a los 72, pues yo me jubilo anticipadamente. Y esto lo único que supone es que hay que convocar un concurso para cubrir su vacante y para eso hay que comunicarlo con 6 meses de anticipación. Entonces, esto ya lo sabía la defensa. La defensa jugaba esto y por eso retrasó el procedimiento, hizo recursos y todo. Entonces, ahora lo que van a jugar es a dilatarlo y van a ver cómo pueden hacer para evitar que la jueza María Inmaculada Iglesias haga el auto de acomodación o el auto de procesamiento y lo mande a juicio oral. Y entonces ahí se encomendarán al tribunal, a un tribunal en la Audiencia de Madrid. Es siempre lo mismo, la misma milonga. Y tratarán de lograr que él sea declarado inocente por un tribunal. Pero con el expediente de Hacienda, con la declaración de las inspectoras de la agencia tributaria que ha tenido lugar hace unos días, pues es que ese expediente no lo tumbas, no lo puedes tumbar. Los jueces que más la quieran a ella en la Comunidad de Madrid no podrán tumbar ese expediente y por lo tanto declararle inocente. Por lo tanto, este es el panorama. Y yo digo lo siguiente. A ver, cuéntanos, cuéntanos, a ver lo que va a decir Ernesto, porque yo te digo, hay gente, y dinos lo que ibas a decir, hay gente que todavía piensa, no, al final se van a ir de rositas. Hay mucha gente que viendo también lo que pasa con la justicia en España, dice, al final se va de rositas, pero tú tienes algo que decir, Ernesto, dilo. No, no, yo creo que hay algunos casos donde puedes maniobrar, donde es discutible, pero cuando tienes un caso tan claro de una trama de facturas falsas y las facturas son chapuceras, son hechas por servicios no prestados, es que se llama dolo. El dolo es la intención consciente, deliberada, de trampear. Otra cosa es la culpa. Tú puedes tener la culpa como resultado de una acción
donde tu propósito fundamental no era engañar, ¿de acuerdo? Pero esto es dolo, esto es lo que se llama en derecho penal dolo. Aquí hay dolo grande como la copa de un pino, en cada factura hay dolo, y entonces esto no hay tribunal que lo pueda levantar. Entonces lo que pasa aquí es que por más que lo retrases, tienes además otro problema, y es que a medida que lo retrasas, te acercas más a una etapa política compleja, que es las elecciones en la Comunidad de Madrid, que van a tener lugar, como en todas las comunidades, o en la mayor parte de las comunidades autónomas, en el año 2027. Entonces, cuando más te acercas, más retrasas, es como un taxi. Esto es como el taxímetro, ¿no? Que va contando, va contando. Y entonces te encuentras con una situación adversa. Este es el panorama. Por eso digo que yo observo la entrevista que ha tenido lugar en Onda Cero y la veo a ella muy en precario, la veo sufriendo. Tengo información también sobre eso, por lo tanto, no estoy hablando, no estoy pedaleando la bicicleta. Lo que Pero ¿qué tengo es información tienes, Ernesto? ¿Qué información tienes? Primero te información de que ella se preguntaría, encuentra en ¿ves una a mala Ayuso? situación. Cuéntame, o sea, ¿cómo ves a Ayuso? ¿La ves acabada? ¿La No, ves en las acabada no, últimas? ¿La acabada ves? no. ¿Pero qué información tienes? La veo debilitada, una persona que de alguna manera, si tú tomas cómo ella se comporta en la Asamblea de Madrid y tú tomas cómo se comporta en esa entrevista, tú dices, aquí hay un desfase, aquí hay un desfase, hay dos Ayusos. Allí se comporta como un robot y aquí ante una entrevista donde evidentemente se le plantea el tema de que eso no es una multa, simplemente no es que se haya retrasado su pareja en pagar Hacienda, no es que se retrasó, sino que aquí hay un problema de facturación falsa, este es el dolo, aunque no se diga así, entonces ella se debilita. Y no solo se debilita por esta situación, sino que además se debilita y se ve en precario porque está en una radio amiga. Claro, es que te quiero preguntar por eso, pero previamente, que yo escucho y anoto mentalmente. Has dicho, tengo información, que luego te voy a preguntar, sí, te voy a preguntar, me parece interesante preguntarte cómo se decide ir a esa entrevista, porque tú dirías, por una parte Radio Amiga, pero por otra Alsina hace unas cuantas entrevistas que no son precisamente de pasarte la mano por el lomo, es decir, ella se puede meter ahí en una situación complicada y se ha metido. Pero eso va después. Me interesa primero eso que has dicho antes, que no quiero dejarlo en el aire. Tú dices, tengo información, ¿qué información tienes? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo tengo información de que ella psicológicamente se encuentra en una situación eh, que lamenta mucho, que me da la impresión de que ya esa información que tengo es que ella se ha metido en un baile que no necesariamente debió haberse metido, y no solo se metió ella, sino que además se metió Miguel Ángel Rodríguez, porque te recuerdo que Miguel Ángel Rodríguez no solo tiene en su teléfono en su agenda el teléfono de González Amador como Alberto Quirón, que es un detalle, sino que ha defendido públicamente a Alberto Quirón o Alberto González Amador como un gran empresario. Lo ha hecho en los varios programas de televisión, varias cadenas, varios artículos de periódico. Él dice que es una persona que está sufriendo una persecución y que toda su conducta es ejemplar. Ya, bueno, eso es lo Entonces, que claro, dicen ellos, pero tú dices que psicológicamente sí. está mal Ayuso. Entonces, no, yo creo que entonces no, pero voy a eso. Quiero decir que meterse en este baile tan largo de defensa en una causa que ya va durando más de un año, la ha desgastado, la ha desgastado. Y mi información es que ella lo lamenta y siente que esto es así, que se ha desgastado y que, digamos, ya no controla la situación como ella la suele controlar. Se le ha escapado de las manos, por así decir. Y eso la ha debilitado psicológicamente. Y eso es lo que vemos en la entrevista. Cuando yo digo Radio Amiga, no digo que no estoy haciendo un juicio sobre el periodista ni el perfil de la radio. Es una radio que evidentemente obedece, digamos, a unas directrices ideológicas y sobre todo lo más importante es que ella se siente en una radio amiga. Otra cosa es que sea o no lo sea. Ella se siente ahí y se siente de alguna manera en lugar de sentirse apoyada, lo que en esa entrevista muestra es que ella se siente abandonada. Ella se Ya. siente abandonada. Pero Y abandonada creo por que quién? Porque vamos a ver, es evidente que Onda Cero no es una radio de línea editorial de izquierdas. Eso es evidente. También es cierto que Alsina, yo insisto, ha hecho unas cuantas entrevistas que igual hasta un determinado punto, pero hasta un determinado punto ha hecho preguntas muy incómodas y ha pillado a más de uno, como lo ha dejado
pues como Cagancho en Almagro, que diría el otro, ella sabe dónde se mete, o esperaba otra cosa. ¿Por qué va a Claro, esa, pero el por qué problema es crees que que va a esa entrevista, Ernesto? yo creo que va a esa entrevista porque cree que, como siempre le pasa, va a salir bien, va a salir bien, cree que está en su casa. Y creo que al estar en su casa, sus defensas han bajado. Sus defensas han bajado y tampoco valora que está metiendo a Alsina en una situación imposible. Cuando ella le dice, tú estás preguntando por mí, hombre, es que claro que le está preguntando por ella. Lo que pasa es que él lo ha querido hacer delicadamente, pero ella va al combate, va al ruedo, va, digamos, a enfrentar la situación. Y cuando va a enfrentar esa situación, se da cuenta que no tiene armas, no tiene recursos, porque una multa o un retraso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, no puede convencer a nadie y desde luego no puede convencer a una persona que le está hablando de la banalización del delito fiscal, que es una palabra que no sé quién la puso, pero oye, me parece estupenda. Sí, Eso sí, de no, si la puso, banalizar. lo dijo Alsina, es decir, tú Claro. sostienes que lo de banalizar lo dice Alsina y sostienes además que ella como que intenta intimidar al periodista, a Alsina, y él dice, pues hombre, solo faltaba, ¿no? O sea, tú crees que, vamos a ver este momento, pero tú crees que esto Alsina lo pudo interpretar incluso como, bueno, que está de qué va, ¿no? Y fue peor que le dijera eso, ¿no? Porque ella le dice, cuando le pregunta por banalizar, ella como que le responde de una manera que parece que le está intentando intimidar a Alsina. Yo no banalizo ningún fraude fiscal. Yo pienso que todo el mundo tiene que pagar religiosamente sus impuestos y si uno paga un impuesto fuera de plazo, tiene que pagar una multa. Pero se está refiriendo al Entonces, caso de González Amador. ¿usted se estaba refiriendo a mí? ¿Y usted se está refiriendo al Pues caso si de usted se González está Amador? refiriendo a mí, yo sí, yo te diré que sí, El caso de porque González las Amador. pocas veces que yo he podido hablar de multa, la palabra de sobre multa fiscal, creo que solamente lo he pronunciado para hablar de este caso en concreto. Luego pienso que sí que va por mí. Cambian permanentemente de tono ella, en el sentido, en el sentido de que le llama de usted, luego le llama de tú, luego le llama de usted otra vez. Evidentemente, ella se pone muy incómoda en la situación y no puede ocultarlo, Jesús. Esta es la clave de una entrevista. No lo puede ocultar. Y además hay otro factor. Si además lo ves, la ves la entrevista, porque la entrevista la puedes ver, Ya he eso visto. añade un elemento más. Tiene una situación engañosa, donde tú vas a una radio y solo tienes en cuenta que se escucha tu voz, no estás en la tele, pero ella está como si estuviera en la tele, porque está filmada la entrevista. Y eso agrega un elemento adicional más importante sobre lo que yo llamo la precariedad de Isabel Ayuso, su sentimiento que está abandonada, está en precario, que se ha metido en un túnel del cual va a ser muy difícil que salga indemne. Sí, porque ahora mismo estas entrevistas no solamente se oyen, también se cuelga el vídeo pues en la web de Onda Cero en este caso, en YouTube, y bueno, efectivamente todo el mundo ve esos gestos. Tú dices que Ayuso ahora mismo está metida en un callejón sin salida. Así es. Así no ve la luz del túnel, porque la luz del túnel, por más que sus abogados intenten aplazar el procedimiento, y lo harán, el próximo 10 de abril tendremos la comparecencia finalmente la primera comparecencia después de más de un año de González Amador, ya veremos lo que da de sí, pero por más que ellos intenten retrasarlo, no hay deuda que no se venza, dice el refrán, y Ya. esto es letra que no se pague. Entonces, esto es lo que va a ocurrir y yo lo que te decía es que, mira, Isabel Díaz Ayuso, por un lado, y Alberto Núñez Feijóo por el otro, aparte de los abogados que, bueno, que están defendiendo en este caso a González Amador, conocen a muchos abogados, conocen a muchos abogados. En particular, Feijóo tiene un amigo que es muy influyente, que es Manolo Medina, que es un personaje de mi libro eh, sobre el caso Villarejo. Y Manolo Medina es una persona muy influyente en Madrid. Cada vez que presenta el libro se lo presenta a Feijóo, se lo presenta la ministra de Defensa, la señora eh, Margarita eh, Robles. Margarita Robles. Va siempre a sus presentaciones y se codean con él
Dolores Delgado, la exministra y ex fiscal general del Estado, Baltasar Garzón, los jueces de la Audiencia Nacional, Santi Pedraz, y otros jueces, y sus presentaciones son multitudinarias. Manolo Medina ha sido como el albacea de Botín, de Emilio Botín, y hacía tareas para Emilio Botín, se encargaba de que cuando tuviese que declarar en la Audiencia Nacional pasara desapercibido, no entrara por el garaje para que lo vieran todos, sino que utilizaba un subterfugio que solo Manolo Medina conocía. Y Manolo Medina también es amigo de policías, muy amigo de policías. De, Ahora está en una mala situación el señor Enrique García Castaño, que fue el jefe digamos, de la división de la policía donde se utilizan los artilugios para seguir a la gente, intervenir los teléfonos. Alias el Gordo, alias el Gordo. Pero ¿a dónde queremos llegar Fíjate con el este gordo. Manolo Medina? ¿Qué relación tiene este Manolo Medina con el caso de la pareja de Ayuso? No, no, no digo que tenga relación, digo que como es muy amigo de Núñez Feijóo, es una persona que consulta y cualquier abogado de cierto peso, si tú le dices, oye, Manolo, estoy haciendo una representación, ¿no? Entiéndeme, que me se entienda. Manolo, Manolo, dos con leche y uno solo. Antonio, o Antonio, oye, ¿cómo lo ves? Y bueno, ese abogado en privado, a ver, ¿qué te va a decir? Te va a decir lo que todo es evidente, que cuando tú reconoces dos delitos fiscales, has hecho una trama de factura falsa, que esto no tiene salida. Esto no tiene salida, le dirá a Albertito. Alberto, es que esto no hay Dios que lo arregle. Se puede hacer, se puede arreglar, se puede tratar con los jueces, pero esto es que este hombre ya ha ido así. Es decir, ¿y qué vas a hacer ahora? Va a decir todo lo contrario. Entonces, claro, esto a Ayuso también se lo dirán, se lo dirán. Y esta es la parte privada. Y esto hace mella, porque si hay gente que tú confías te dice, oye, esto muy mal, pues dices, joder, estoy aquí en una batalla que la tengo perdida de antemano. Y lo que está en juego no es solamente digamos, mi futuro matrimonio, mi pareja de hecho actual, sino toda mi vida política. Resulta que ahora, a partir de una historia en la cual yo no soy autora, pero en la medida en que estoy conviviendo con esta persona y he estado defendiéndola y he estado diciendo que es un tema de Estado y que es la culpa de Pedro Sánchez y del Partido Socialista y de la izquierda y de los eh, Los bolivarianos, comunistas, baleanos y todo esto, sí, ya. exacto, y todo eso, Y pues la ETA, al resulta que, final la culpa va a ser de la ETA también. Ya. claro. Entonces, claro, yo te hago esta configuración para que tengas en cuenta que Feijóo, que no dice nunca nada sobre esto, opiniones tiene que tener, ¿no? Bueno, también te voy a decir una cosa, un par de ellas, ¿eh? La primera, o sea, es posible que hayan pensado en esto de esto, la fiscalía te lo afina o quien sea te lo afina, ¿no? Que cuando se oía por detrás, ¿no? Controlame la justicia por detrás. Dices que lo han intentado, que lo tienen complicado. Otra, hay quien diría, bueno, a Feijóo igual tampoco le molesta mucho que se debilite a Ayuso, más que nada porque lo mismo cae él, si no se debilita porque se lo carga la propia Ayuso, con lo cual Feijóo lo mismo está frotándose las manos, digo yo, ¿eh? No, 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 pero yo te señalaba el tema de Feijóo porque, Ya, ya. claro, si Feijóo efectivamente tiene este asesoramiento, que yo estoy seguro que tiene, evidentemente su conducta ante ciertos grupos empresariales, de comunicación, puede transmitir, digamos, una cierta pasividad y mirar para otro lado. Y esos Ya. grupos, pues evidentemente hacen una interpretación. Entonces, y como tú dices, a Feijóo, por ejemplo, no le importaría que Isabel Díaz Ayuso fuera desplazada por esta situación, quedara muy mal. Bueno, pues esos grupos pueden interpretar de que la situación de Ayuso es una situación en precario. Estamos en una situación donde Feijóo evidentemente no se va a arriesgar. Estamos en esa situación en la cual Feijóo se está colocando en en la misma línea en que se coloca Pablo Casado cuando intenta desmontar a Isabel Díaz Ayuso a raíz del contrato de su hermano sobre la venta de mascarillas. Y efectivamente, ese paso en falso que da Pablo Casado le cuesta la cabeza. Ya. Feijóo esta experiencia ya la tiene, por lo tanto ya sabe cómo tiene que actuar.
sabe cómo se las gasta Miguel Ángel Rodríguez. Entonces estamos aquí en facciones, ¿entiendes? Tú lo ves desde fuera y dices, no, bueno, es el PP. No, 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 aquí estamos en facciones rivales que ante la situación de la justicia, evidentemente tienen que condicionar sus piezas, sus fichas. Ya, Y por lo tanto es una situación difícil. Isabel Ayuso está en precario. Su, ya. su situación, Una pregunta muy, muy concisa. ¿Tú crees que, y te pido concisión porque luego te quiero preguntar un par de cosas más, ¿tú crees que Ayuso puede estar en su cuenta atrás? yo creo que ella siente que está en su cuenta atrás, que es, eh, que es peor, porque eso debilita tu convicción. Ujú, Eso debilita tu convicción. ujú, ujú. Porque él ya no puede ir a la conformidad. Si él hubiera ido a la conformidad, que era lo que quería, pero luego se armaron toda la historia de la cortina de humo del fiscal general y el correo filtrado y todo eso. Si él hubiera ido a la conformidad, ya estaríamos hablando en pasado de esto, Jesús. Ya, ya, Ya estaríamos hablando en pasado, no estaríamos hablando de Quirón, de la investigación de Quirón. ¿Tú viste lo que ella ha hecho en la entrevista con Alsina sobre Quirón? Ha hecho una cosa insólita. Ha defendido al grupo Quirón, a quien acaba de reducir la deuda de 1.004 millones de euros a 500 millones de euros por los 4 hospitales que gestiona, públicos que gestiona Quirón, y ha hecho un discurso de apoyo a Quirón. Hombre, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, no es el único grupo sanitario que hay en España. Sí, 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 sí. Muy llamativo, muy Entonces, si llamativo. él hubiera ido al acuerdo de conformidad como quería ir su abogado Carlos Neira, que es un especialista en este tipo de acuerdos, estaríamos hablando de este tema en pasado. Estaríamos hablando de lo siguiente. Oye, ¿y las encuestas qué dicen de cómo ha digerido la gente este acuerdo de conformidad de González Amador con Hacienda, con la Fiscalía? ¿Cómo ha digerido este que se ha terminado el juicio? Pero ahora todo eso es pasado. Ahora ya no Ya. hay conformidad. Ahora lo que va a haber Er- es un juicio. Ernesto, una pregunta para desmontar un bulo. Cuando dice Ayuso que esto se soluciona con una multa, porque ella insiste mucho en intentar trasladarle a la gente que esto se hubiera solucionado con una multa, el caso de su pareja, lo decía así. Esto, ¿cómo desmontar este bulo, Ernesto? Bueno, yo creo que Alsina lo ha hecho muy bien. Alsina le dijo, aquí no se trata de un retraso ni de una multa, aquí se trata de una facturación falsa, empresas fantasmas, y esto por lo tanto ya ha dejado de ser un problema de naturaleza administrativo fiscal, no lo ha dicho así, pero lo digo yo, para transformarse en un delito fiscal, en un delito penal que dice que cuando tú defraudas más de 120.000 euros al año, pues has cometido un delito fiscal. Esto ya no es un asunto de la agencia tributaria, sino es un asunto de la fiscalía y de los juzgados. Ujú. Ernesto, te quiero preguntar alguna cosa más. Por ejemplo, tú que sigues los tribunales, ¿qué te parece esto del caso de Dani Alves? Porque al final se revoca una condena, queda absuelto. ¿Cómo lo interpretas desde tu experiencia jurídica? Bueno, yo creo que la sentencia de Dani Alves del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es una sentencia realmente lamentable. Los jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña siguen con la mentalidad de toda la vida y han apreciado una serie de argumentos en favor del reo. Creo que la conducta de Dani Alves ha sido difundida, ya se conoce su estilo, su manera de ser, y pienso que, bueno, que hay que recurrirla y ver efectivamente si el Tribunal Supremo puede darle la vuelta, ¿no? Cuando dices, Ernesto, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sigue en sus hábitos de siempre, ¿a qué te refieres a lo de siempre? Me refiero a una visión del tema de la agresión sexual de una manera chapada a la antigua, cuando realmente tenemos una nueva legislación, tenemos una denuncia y por más que esa denuncia tenga contradicciones, que siempre las tiene, siempre las tiene, siempre las va a tener y sea debatible, no es perfecta, esto no es como cuando tú vas a no sé, al delito fiscal, ¿no? Y dices, ah, no, resulta que, claro, he cometido esto y es falso. Es otra cosa, estamos hablando de otra historia. Y ellos se conducen de una manera, en mi opinión, muy, muy conservadora.
Ernesto, otra pregunta también te quiero hacer. ¿Cómo observas lo que está ocurriendo en el panorama internacional? Porque se habla mucho de, oye, de una posible guerra, se están haciendo llamamientos para que la gente acopie material, por si acaso hay que estar refugiados 72 horas. El vicepresidente de Estados Unidos también va a Groenlandia en un gesto claramente en el cual están diciendo nos anexionaríamos. En fin, ¿cómo ves este contexto internacional? ¿Ves riesgos? Bueno, yo creo que, hombre, yo creo que la Unión Europea está cagada en los pantalones porque Trump le ha dejado colgado de la brocha. Y esta es la historia. Entonces, la Unión Europea no sabe a dónde va. Va a aumentar el gasto de defensa, 800.000. Estuvo bien rufián, dijo, ¿y por qué 800? ¿Y por qué no 900? ¿Y por qué no 600? 800 Eh, mil millones de euros. exacto. Estuvo muy bien el otro día en el Congreso, ¿no? ¿Qué base científica hay para este plan? Yo creo que la Unión Europea está en pánico, sus dirigentes están en pánico y están haciendo lo que suelen hacer, y es metiendo pánico a la gente con este tema del kit, que es una estupidez. Tal. Quiero decirte, presentar a Rusia como la Alemania de Hitler es un disparate completo. Eh, lo que creo es que lo que pasa es que Estados Unidos ha decidido que la guerra de Ucrania, en la cual ayudó a meter a Ucrania, todo hay que decirlo, eh, es sin ganar, no se puede ganar, no se puede ganar, no se puede ganar por más que Rusia esté debilitada, por más que sea debilitada a Rusia. Y entonces Trump ha hecho un cálculo muy sencillo. Estados Unidos ya ha conseguido lo que quería con esta guerra. Ha debilitado a Rusia, porque la ha debilitado. Ha demostrado que tiene un ejército de mierda. Es decir, un ejército que pensaba que iban a llegar a Kiev, a la capital de Ucrania, en 72 horas, y mira dónde están. En fin, no es un ejército que uno puede decir que es un ejército ejemplar, que si lo comparas con el ejército alemán, con la Wehrmacht en los años 30, bueno, en fin, tiene realmente dificultades muy serias Rusia. Y de ese punto de vista, ellos han conseguido lo que querían. Ahora van a conseguir un contrato para explotar los minerales críticos en Ucrania. Y entonces, entre Putin, que se va a quedar con el 20% de Ucrania, y Estados Unidos, que se va a quedar con las tierras, con los minerales críticos y las tierras raras, ya han hecho el negocio, ya no necesita seguir adelante. El problema que le preocupa a Trump no es Rusia, el problema que le preocupa a Trump es China, porque Rusia no es competencia para él. Una economía como la rusa, que es equivalente a la economía italiana, no representa nada para Estados Unidos. Lo que sí representa es China, y sobre todo también representa la alianza entre Rusia y China. Entonces lo que está haciendo es divide y vencerás. Separar a Rusia de China y ya has ganado un punto. Y luego vas a la batalla con China. Y esto es un poco el esquema teórico. ¿Y por qué China? Porque China es la potencia emergente, es la gran potencia emergente en todos los términos que quieras. No solamente en productividad, no solamente en producción, sino en inteligencia artificial, lo ha demostrado recientemente, y por lo tanto el peligro para el imperio decadente americano es China. Y por lo tanto, ese es el objetivo central. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que va a ir una guerra con China? No lo creo que vaya una guerra con China. Esto no es una situación tan sencilla. China es una potencia nuclear. Pero entonces, Ernesto, ¿ves posibilidades de un conflicto? Porque hay gente que está temiendo la guerra. Bueno, es que la publicidad que está haciendo la Unión Europea, que refleja su propio temor al ser abandonado por los Estados Unidos, es lo que está transmitiendo a la gente. Esto del kit y todas las informaciones que están saliendo son verdaderamente de risa, de risa. Yo creo que son de risa. Están transmitiendo un pánico que no tiene razón de ser. Insistía en que la guerra de Ucrania es la guerra de Ucrania, pero hasta ahí ha llegado Rusia con su ejército y con toda su potencia, con lo cual esto para mí lo que evidencia es que Rusia tiene unas limitaciones como país, como potencia, que son evidentes y que como Estados Unidos ya ha obtenido lo que quería en Ucrania, debilitar a Rusia, quedarse con los minerales críticos, ahora está incluso el acuerdo que iban a firmar y que originó y que estaba planificado en aquella famosa entrevista entre Zelensky
y Trump en la Casa Blanca, que terminó como el Rosario de la Aurora, incluso ese convenio, ese memorándum, lo han endurecido todavía más y están discutiendo sobre nuevas condiciones para quedarse con la riqueza de Ucrania. En ese sentido es una vergüenza. Ya, pero Por lo Ernesto, te tanto, quiero preguntar, cuando se intenta meter miedo es para justificar el aumento del gasto en defensa absolutamente, y el aumento del gasto en defensa le conviene a Estados Unidos para hacer negocio. por supuesto que le conviene porque las principales empresas armamentísticas del mundo están localizadas en Estados Unidos. Basta que ver que mientras la bolsa de Nueva York está cayendo relativamente estos días por la incertidumbre que hay, sin embargo las empresas de armamento pues ahí están firmes. Es evidente que la industria armamentística pues americana necesita esto y va muy bien. Pero toda esta idea barata de meter miedo apunta efectivamente a justificar en las poblaciones europeas el aumento del gasto de defensa porque en algunos países ya está claramente legislado, que es el caso del Reino Unido, el aumento del gasto de defensa va de la mano de los recortes sociales. Y allí tenemos un gobierno laborista, un gobierno que pertenece a la Internacional Socialista, hay que decirlo. Entonces, lo que están haciendo es metiendo ese miedo para justificar la actividad del Parlamento, meterle miedo a la gente con encuestas, con sondeos, con pintar a Putin con el bigote de Hitler. Y todo eso, ¿para qué? Para justificar, para hacer pasar en los parlamentos, para que la izquierda además también se domestique y apoye, y esto es un poco el sentido que tiene toda esta propaganda belicista. Ernesto, no quiero dejar de preguntarte por la Comunidad Valenciana y por el proceso judicial, tú que controlas el tema de los tribunales. ¿Cómo ves a ese Mazón, bueno, que tira para adelante, pero que es abucheado pues, en Castellón en la última vez, pero bueno, viene precedido además del apoyo de Feijóo, que le estaba ayudando, pero claro, ¿cuál es el panorama judicial que ves ahí en la Comunidad Valenciana? A pesar del morro Bueno, que le está echando Mazón. eso de controlar los tribunales te lo agradezco. Ya quisiera yo controlar los tribunales. Bueno, controlas tema de tribunales, controlas tema de tribunales, sí, 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 sí. Y si Sí, te sí, dejan, sí, cuidado que por los acabas supuesto, controlando también ella. por Pero el supuesto. tema lo controlas. Cuéntale a España qué cabe esperar de lo de Mazón, por mucho que él, oye, que siga Bueno, ahí, la ¿eh? misma estrategia de Ayuso es la estrategia que sigue Feijóo con Mazón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que Mazón está en un laberinto que no tiene salida, no tiene salida buena para él. Lo único que pasa es que Feijóo necesita que esté al frente, que no dé un paso atrás, a los efectos de, en el momento en que la jueza que se encarga de la instrucción de la causa, de la Dana, pues considere que tiene que elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el PP tiene mano. Ahí tiene mano, tenemos que decirlo abiertamente. Tiene mano y ha habido cambios importantes en los últimos años. Ahí ha habido una presidenta, Pilar de la Oliva, del Tribunal Superior de Justicia, que era conservadora, pero una persona de una gran integridad, y ahora en este momento está controlado por la audiencia provincial y el Tribunal Superior de Justicia están dominados por la derecha. La audiencia provincial es la que se cargó a Mónica Oltra, la que dijo al juez que quería sobreseer, archivar el caso contra Mónica Oltra, que no, que tenía que ir a juicio oral, ir a juicio oral, todavía no se ha fijado la fecha, que es un tema que tiene lo suyo, porque Mónica Oltra está pagando por su ex marido, con quien no convivía. Todo lo contrario que Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no asume ningún tipo de responsabilidad, pese a que vive con su pareja, González Amador, que ha reconocido la comisión de 2 delitos fiscales. Fíjate la diferencia, ¿no? Cuando además Ayuso había atacado a Mónica Oltra por haber protegido a su marido, decía ella, cuando ya era ex marido. Bueno, pero eso es otra harina de otro costal. Lo que tenemos entonces allí es que Feijóo necesita que Mazón se haga cargo del embolado. No quiere poner a nadie, porque no quiere quedar como que se cargó a Mazón antes de tiempo. Por lo tanto, está en la misma estrategia que Ayuso, es la misma, y en ese sentido se identifica con Ayuso, porque mientras Ayuso necesita, apoya a González Amador, él apoya a Mazón. Entonces,
quiere que esperar al tiempo judicial. Está esperando el momento adecuado. Y por lo tanto, hasta entonces Mazón se tiene que quedar ahí. Y esa es la estrategia. El problema es que, como te decía en el caso de Díaz Ayuso, en el caso de Mazón, estamos con un laberinto donde la luz del túnel va a ser muy oscura porque Mazón va a ser imputado. ¿Tú te acuerdas cuando se nombró a Teresa Rivera comisaria europea, la condición que puso, condición que evidentemente no se aceptó y que no condicionó finalmente el nombramiento de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea, pero la condición que puso es, si la imputan, queremos que dimita, ¿no? ¿La condición que Bueno, puso quién? ¿Quién puso esa el condición? PP, Montserrat, Dolors Montserrat, el PP europeo, lo último ya que dijeron es, oye, si le imputan, pues entonces que dimita. Bueno, pues de momento yo no veo a Teresa Rivera ni imputada, ni citada, ni nada, vamos, no la veo para nada, desaparecida completamente porque se lo habían inventado lo del PP. Pero, ¿y Mazón? ¿Qué está esperando? Que cuando la jueza eleve la exposición razonable al Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, va a dimitir ahí. Y digo yo, ¿y se puede aceptar por parte de Feijóo que la jueza que instruye, la Dana, le haya ofrecido que declare voluntariamente y él se haya negado a ir a declarar en un caso tan importante? No se puede aceptar. No se puede aceptar porque, hombre, un presidente de una comunidad, si no tiene nada que ocultar, evidentemente se pone a disposición de la jueza. Y en este caso la jueza le está ofreciendo ir a declarar en base a un, uh, a un artículo, que es el 118 bis de la ley, donde dice que aunque seas aforado, se te puede ofrecer la posibilidad de declarar voluntariamente. Lo hizo Ábalos, por ejemplo. Lo propuso, mejor dicho, Ábalos, que no se le aceptó, pero lo propuso. O, Ya, pero entonces yendo al grano, Ernesto, ¿crees que van a imputar a Mazón? Sí, no y por qué? sí, creo que le van a imputar porque todos los indicios que hay y que apuntan a sus subordinados apuntan en primer lugar a él. Lo que pasa es que a él la jueza le quiere interrogar, no lo puede interrogar porque está aforado, le ofrece la posibilidad de interrogarla y el tipo se niega. Ya, Entonces, pero y aforado será imputado ¿por qué? bueno, Explícanoslo, pero explícaselo a la gente que nos está viendo. bueno, pues en la Dana de Valencia del mes de octubre hubo una clara negligencia. Toda la actividad que debía desarrollarse de carácter preventivo no se desarrolló y el señor Mazón desapareció de la escena por razones que todavía no conocemos. Y por lo tanto, esa negligencia tiene un contenido de carácter penal. Penal habida cuenta de la cantidad de muertos que se ha provocado. Y eso no se va a resolver hasta que Mazón sea imputado. No se ha imputado ¿por qué? Porque es el presidente de la comunidad autónoma valenciana y porque todo lo que está haciendo en este momento es echando balones fuera. No quiere ni aclarar una cosa tan elemental como qué es lo que hizo el día que empezó la Dana. Ernesto, ¿tienes algún tipo de información de dónde pudo estar Mazón y porque hay quien está diciendo dónde estuvo? Porque realmente no se sabe. ¿Por qué calla Feijóo? ¿Tú sabes algo de esto? No, lo que sé es que Mazón, mm, digamos, no puede hablar de ese hecho y no puede dar detalles porque es inconfesable. ¿Y por qué es inconfesable? ¿Por qué puede ser inconfesable? Lo dejamos ahí. Sí, pero algo lisqueas por ahí tú ¿o qué? Yo creo que sí, creo que hay una situación donde el tío no puede hablar de esto. Es inconfesable y hay cosas que son inconfesables que no se pueden decir. Se inventará lo que sea, nunca sabremos la verdadera historia porque no la va a confesar. Bueno, pues lo dejamos ahí. Veremos. Eso de nunca sabremos, yo creo que no, que alguna vez se puede saber. Vamos, yo Bueno, creo que se puede saber. espero que en tu nueva aventura periodística puedas hablar de las malas lenguas sobre este tema. Yo solo sé que este hombre Mazón estuvo horas desaparecido,
Dijo que estaba comiendo con una periodista, la periodista no ha dicho ni pío. No, ¿cómo no ha dicho? La periodista dijo que había comido hasta una determinada, hasta las 17:30 de Bueno, ese día. pero que no ha hecho una entrevista donde se le pueda preguntar. Lo mismo se le hacen como a Ayuso y se levanta a la liebre, ¿sabes? Sí, pero el tema parece ser desde las 17:30 hasta las 19:30. Son esas 2 horas las que están en la cuestión. Que no está mal. 2 horas da tiempo a hacer muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas, sí. Buenas, malas y regulares. Y Sí, también sí, sí, inconfesables, que es lo que parece. es una historia tan apasionada como apasionante. Ah, sí. ¿Pasión de gavilanes o qué? Oye, Dime. yo mala lengua no tengo. Bueno, Ernesto. Oye, por cierto, déjame que te pregunte por Milei, por la parte argentina que tienes, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo está la cosa allí? Bueno, creo que la causa contra Milei está avanzando en Buenos Aires, pero sobre todo está avanzando en Estados Unidos, porque hay una demanda que se ha puesto en Estados Unidos por parte de todos aquellos extranjeros que se vieron perjudicados. Y yo confío más en la marcha de la investigación en Estados Unidos que en Argentina. El tema de las criptomonedas. Sí, sí, perdona, me refería a quienes armaron las criptomonedas, cómo pactaron con él. Ahora se están investigando también en Buenos Aires las cuentas bancarias de Milei. Yo creo que este tema va a tener un coste muy serio para Milei. No va a acabar con él, porque es una situación increyendo. Ha habido más contestación social en Argentina, ha habido represión, ha habido una marcha increíblemente multitudinaria en el aniversario de los 49 años de la dictadura militar, del golpe militar del año 76, esta misma semana, y la situación da la impresión de que se está animando la gente y ya sectores incluso que han votado a Milei están en los sondeos reflejando que se han visto traicionados, 3/4 de lo mismo que lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump. Y la última, Ernesto, hay mucha gente que se pregunta si va a durar la legislatura, porque tal y como está el asunto, pues ahora, por ejemplo, pues con las diferencias en torno al gasto en defensa, pero bueno, quiero decir que hay quien se plantea, ¿realmente va a haber elecciones más pronto de lo que pensamos? ¿No? ¿Sánchez sigue aguantando? ¿Sí o no, Ernesto? Yo creo que si no hay ningún accidente judicial de envergadura, es decir, si el señor Peinado no abre juicio oral o procesa primero y abre juicio oral a Begoña Gómez, o si la jueza Viedma en Badajoz no envía juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, si no hay un acontecimiento de este tipo, yo pienso que Pedro Sánchez tenderá a agotar la legislatura, lo que no quiere decir que las elecciones se celebren en julio del 2027, ni mucho menos. Perfectamente puede pensar que la legislatura termina a finales del año 2026, que sería una fecha que yo pienso que deberíamos tener en cuenta. Pero aún incluso en el caso de que se envíe a juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, yo creo que Pedro Sánchez va a resistir. Como va a resistir también, te digo, cuando el juez Hurtado, que está elaborando el auto de procesamiento del fiscal general del Estado, el señor Álvaro García Ortiz, cuando le impute. El gobierno va a mantener a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, pese a que le abran juicio oral. También te lo digo, esto es una decisión tomada por el gobierno. Álvaro García Ortiz no va a dimitir y se espera que el juicio se celebre en julio. También te digo que el gobierno apuesta a que Álvaro García Ortiz será enjuiciado en julio, pero no condenado. Pues nada, Ernesto, algo que añadir, lo dejamos por aquí por ahora, porque está la Claro, me cosa como refería a Álvaro está. García Ortiz en relación al famoso correo. Sí, A sí, sí, veces sí, damos sí. por hecho ante los oyentes, escuchantes, que cosas que no. Me refiero a que Hurtado está investigando a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, por la filtración de ese correo que parece ser que fue el acontecimiento más importante de la justicia española en lo que lleva de existencia. Bueno, también es cierto que hay quien dice, ¿no? Está esa estrategia de Ayuso y su equipo de decir, bueno, a ver si primero cae el fiscal general y es una forma de decir, mirad, mirad, la culpa era de él y resistir hasta que puedan ir después, quién sabe si al empate. Pero bueno, eso será harina de otro costal. En cualquier caso, has dicho ya aquí que Ayuso está en horas muy, muy, muy bajas y metida en un túnel y Y con eso. muy debilitada anímica
y emocionalmente. Creo que el tema le ha calado, creo que ha calado en ella. Y eso es lo importante en una situación, entender en la situación. Por lo demás, Jesús, enhorabuena. Gracias, Ernesto. Salud que haya, que es lo importante. Cuídate. Adiós, Adiós. amigos. Seguimos en contacto y nos veremos.